Estamos grabando ya. Bueno, listo. Entonces, estamos en la unidad número 4. Estamos en la unidad número 4, que son las propiedades físicas. Dentro de estas propiedades físicas, la última teoría que vimos fue la de densidad. ¿Recuerda? Densidad. Y la dividimos entre densidad aparente y densidad real, pero vamos a tomarla solo como la densidad. Y recuerden que esta densidad es simplemente la relación entre una masa que ocupa un volumen. Siempre ha sido importante demostrar, Jorgito, ¿cuál es la pregunta? ¿Para qué sirve la densidad? ¿Cierto? Entonces, creo que una de las maneras más, didácticas de demostrar la importancia para entender un concepto es demostrar la importancia de ese concepto y la practicidad. Entonces, en este principio de clase, vamos a ver un uso o una aplicabilidad de este concepto de la densidad, ¿cierto? Habíamos hablado de los diferentes métodos para medir la densidad. Entonces habíamos hablado del cilindro biselado, del método del hoyo cajuela y del método del terrón parafinado. Pero para fines prácticos, lo que más se utiliza es el método del cilindro biselado. Aquí Leo nos trajo una muestra de un cilindro. Entonces miren, vean, lo que habíamos hablado, no sé si se logra percibir aquí arriba, que es biselado, porque luego lo colocamos hacia el suelo para que entre mejor. Esto lo metemos en el suelo y después lo sacamos con el fin. Por eso es que yo les decía que me parecía extraño cuando le pedían una muestra de suelo para un laboratorio y se lo llevaban así, lo sacaban de este volumen, porque es que recuerden que es una masa ocupando un volumen. Si nosotros sacamos la masa de acá, pues si el suelo llega completo al laboratorio, podemos hacer el método del terrón parafinado, pero si todo llega un polvo, no tenemos noción de cuál es el volumen. Entonces, por eso, el método del cilindro biselado es meter el cilindrito, sacarlo, y me parece muy práctico esto, y es que tiene las dos tapitas. Entonces, ahora sí, si nosotros mandamos esto completo a un laboratorio, entonces ya tienen cómo medir la masa que está dentro del cilindro y medir el volumen del cilindro, altura y diámetro. Entonces este es perfecto. Recuerden que esta altura del cilindro dependerá del tipo de cultivo o lo que hemos llamado la capa arable. Este cilindro que tiene, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros, seguramente nos puede servir para pastos. Es posible que nos pueda servir para hortalizas, ya, pero por ejemplo cuando ya tenemos frutales, café, especies, digamos, ya no transitorias, sino semiperennes y perennes, esta altura dependerá del cultivo. Y recuerden, nunca nos pasaremos de 30, 35, 20 centímetros, porque lo que llamamos la capa arable es la capa donde la planta tiene más del 90% de sus pelos absorbentes, que es la zona de absorción de nutrientes. Entonces nosotros, cuando vamos a fertilizar posteriormente, nos interesa solo analizar el estado de los nutrientes donde está la mayor zona de absorción de la planta, que es los pelos absorbentes. Muy bien, entonces basados en esto vamos a mirar una de las múltiples aplicaciones que tiene manejar bien el concepto de densidad. Así nos vayamos a adelantar un poco a los temas de suelos 2, que es donde ya vamos a utilizar el suelo, y una de las utilidades es fertilizarlo. Así nos saltemos un poquito, pero me parece importante, es porque, reitero, si uno
le encuentra la aplicabilidad al concepto, lo entiende mejor. Entonces vamos a suponer esto. Supongamos que nosotros vamos a hacer un plan de fertilización. Es decir, tenemos un cultivo, una determinada área y queremos emprender un plan de fertilización. Entonces, ese plan de fertilización puede arrancar de la siguiente manera. Entonces, lo siguiente. Nosotros podemos tener aquí una planta. ¿Listo? Podemos tener una plantica. Correcto. Muy bien. Esta planta, obviamente, aquí tiene su zona radicular, todo el cuento. Listo. A nosotros nos interesa conocer el estado del suelo en términos de nutrientes, para saber, o lo podemos llamar de otra manera, el stock o la cantidad de nutrientes que tiene este suelo para saber si le falta, ¿cierto? O le sobra o está bien, y si le falta, pues obviamente adicionar la cantidad que nos falta. Entonces, nosotros queremos conocer el estado de este suelo. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Hombre, lo primero que nosotros hacemos es muestrear el suelo. Podemos hacer una práctica, aunque sea de suelos 2, pero lo podemos hacer. Generalmente uno muestrea entre la zona de la gotera, que vamos a llamar la zona de la gotera, es alrededor de la, digamos, la periferia donde están las hojas, los límites de las hojas. Esta es la gotera. Entonces generalmente uno hace un muestreo en esta zona. Entonces lo primero que uno hace es ese muestreo, toma su muestra, y la manda al laboratorio de suelos. Muy bien. Entonces nosotros mandamos una muestra al laboratorio de suelos. Listo, muy bien. ¿Cómo tomamos esa muestra? Vamos a hacer también una práctica, pero miren, aquí tenemos, por ejemplo, un barreno, ¿ya? Esto es un serpentín, un tornillo. Lo introducimos ¿en dónde? En esta zona. ¿Hasta qué profundidad? Hombre, dependiendo, reitero, del cultivo de nuestro interés. 10 centímetros para hortalizas, pastos, o sea, para cultivos transitorios. 20 centímetros para cultivos semiperennes, como el café. Recuerden que hay una clasificación y es cultivos transitorios, que su ciclo sea menos de un año. Hay semestrales, hay bimestrales, hay de 21 días como el rábano, en fin. Cultivos semiperennes entre 1 año y 4 años, ¿cierto? Y cultivos perennes los que duren más de 5 años. Entonces, lo que hacemos es introducir este barreno, sacar la muestra y enviarla al laboratorio de suelos. Bien. El laboratorio de suelos nos va a emitir un resultado. Esos resultados a veces tienen diferentes unidades de medida. Ese laboratorio de suelos nos puede dar resultados en partes por millón. Nos puede dar resultados en porcentaje, como en el caso de la materia orgánica, o nos puede dar resultado en miliequivalentes gramos por cada 100 gramos de suelo. Listo. Eso lo vamos a ver en suelos 2. Pero miren que cada una de estos resultados tiene una referencia frente a un volumen y a una masa. Siempre a un volumen, a una masa. Por eso es que es tan importante la densidad. Bueno, entonces yo mando mi muestra al laboratorio de suelos y mientras ellos están haciendo allá las pruebas físico-químicas y sacando todos los resultados, yo debo de saber cuál es el estado nutricional de la zona de incidencia de mi cultivo. Obviamente, cuando, digamos, el cultivo o las plantas ya están muy grandes o es un cultivo de mucha densidad, pues el muestreo se hace en toda la zona. Pero en este caso vamos a mirar cómo se hace el cálculo para cuando el cultivo es, digamos, de bajas densidades, cítricos, frutales en general. Entonces miren, mi estado es este suelo,
Pero yo tengo que ponerle unos límites a esa zona de muestreo o a esa zona de análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ah, bueno, mire, yo cojo la gotera del árbol, listo, y hago esto. Delimito la zona donde voy a hacer o la zona de análisis de mi estado nutricional. ¿Qué tengo aquí? Miren, muchachos, aquí tengo... bueno, lo que me interesa es conocer cuáles nutrientes hay acá. Y para conocer cuáles nutrientes hay acá, yo tengo que conocer la cantidad de masa o de biomasa o de suelo que hay en esta zona. Y observen algo. Esto que yo acabo de delimitar aquí, que se baja por la gotera del árbol y que hace esto, básicamente es también ¿qué? Es también un cilindrito, como si fuera un matero. Es decir, es como si fuera este cilindrito, pero mucho más grande. Y aquí tengo la plantica. Entonces yo ahí delimito mi área. ¿Cuál es la profundidad? Pues la profundidad, reitero, de mi cultivo de interés. Entonces, el primer paso que yo debo de hacer es, bueno, yo tengo que calcular cuánto suelo hay aquí. Yo no lo puedo sacar de ahí, pues porque entonces si sacaría la planta. Tengo que hallarlo indirectamente. Bueno, entonces vamos a delimitar varias cosas. Primero, supongamos que esto es un frutal. Entonces, mi zona o la zona de exploración, ¿sí se ve bien este marcador? Bueno, la zona de exploración que vamos a calcular es de 35 centímetros. Muy profunda, pero vamos a calcularla de 35 centímetros. Si yo tengo 35 centímetros, ya de una vez deduzco que es un frutal. ¿Listo? Muy bien. Y vamos a medir el espacio que hay en la gotera del árbol. Y esta gotera del árbol me dice que tengo 100 centímetros, o sea que es 1 metro. Ahí ya estoy delimitando la zona de exploración de absorción, de mayor absorción de la planta. Recuerden, la planta puede tener por aquí otras raíces, pero igual no tienen ya los pelos absorbentes que tienen en esta zona. Muy bien, entonces esa es mi primera acción: hallar o determinar el área de exploración. Muy bien. Como yo voy detrás de una masa, entonces yo vuelvo y digo, muy bien, la densidad es la relación entre una masa y un volumen, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo le voy a medir la masa a esta zona de exploración sin sacarla? Pues con un método indirecto. Entonces yo vuelvo y hago lo mismo. Cojo mi cilindrito, que en este caso debería de tener 35 centímetros porque es la zona de exploración. Muy bien, cojo el cilindro y tomo una muestra dentro de mi zona de interés, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué hago? Muy sencillo. Coloco el cilindrito y tomo la muestra. Esta muestra va a salir acá, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuánto tiene este cilindro de profundo? 35 centímetros. Listo. Y generalmente estos cilindros tienen entre 8 y 10 centímetros también de diámetro. Vamos a trabajar con 8 centímetros de diámetro. Listo. Muy bien. Introduzco, como vimos en la densidad, introduzco este cilindro en mi zona de interés, lo saco. Excelente este sistema de taparlo para que no se me pierda el suelo. Pero si yo no tengo estas tapitas y vamos a hacer, digamos, otro, simplemente me llevo 2 pedacitos de papel aluminio. Cuando saque el cilindro lo tapo, lo coloco aquí y ya lo llevo a la estufa o al horno a 105 grados por 24 horas. Y ya obtengo la masa de suelo seco. Entonces vamos a suponer
que aquí obtuvimos una masa de suelo seco, es decir, sacamos el cilindro, cuando lo sacamos de ahí es masa de suelo húmedo, pero la densidad la manejamos con masa de suelo seco. Entonces vamos a suponer que sacamos de ahí y pesamos el suelo que había dentro del cilindro y nos pesó 2180 gramos, ¿correcto? Estos son los datos de muestreo de esta zona. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues hallar la densidad con estos daticos de acá. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la densidad aparente, que es igual a la masa de suelo seco por el volumen total. ¿Cuánto fue la masa de suelo seco? 2180 gramos. Hay alguien que tenga la calculadora porque no vino Santiaguito. 2180 gramos. ¿De dónde salió esa masa de suelo seco? De sacar el cilindro, colocarlo en una estufa a 105 grados Celsius por 24 horas y luego lo pesamos. Muy bien. ¿Cuál es el volumen total? Entonces recuerden, vamos a colocarlo por aquí aparte, que el volumen de un cilindro es pi R2 por H. Esto es una constante, 3,1416. Este R es el diámetro medio, o sea, dividido en 2, y la altura ya la tenemos. Entonces, retomemos, 3,1416 por el radio. ¿Cuánto es el diámetro? Son 8, o sea que el radio es la mitad, o sea, 4 centímetros. Entonces, por 4 centímetros al cuadrado, por la altura. ¿Cuánto fue en este caso? 35 centímetros. 35 centímetros. Muy bien. Entonces, esto es igual a 2180 gramos sobre 3,1416 por 4 por 4, 16 centímetros cuadrados por 35 centímetros. Recuerden que las unidades de densidad son gramos sobre, una de las unidades son gramos sobre centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos 2180 gramos, 3,1416, ¿cuánto da esta operación? 1759. 1759, ¿cuánto? 3 centímetros cúbicos. Listo, sumamos estos exponentes, 1 y 2, 3. Listo, entonces ahora sí dividimos 2180 gramos entre 1759,3 centímetros cúbicos y da 1,23. Perfecto. ¿Se puede aproximar o cuánto da? No, 1,2 daría. Listo. 1,23 dejemos. Las unidades son gramos sobre centímetro cúbico. Perfecto. ¿Listo? ¿Sí o no? Muy bien. Botado. Bueno, entonces observemos que ya tenemos la densidad aparente que sacamos a través del cilindro como una medida indirecta del estado físico de esta zona que me interesa evaluar en este árbol. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Jorgito, ¿dónde va? Apenas desatrasando. Apenas desatrasándose. Ah, bueno, muy bien. Listo. Ah, no, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, listo, esta densidad aparente, perfecto. Vamos a abreviarla aquí
y vamos a decir que es 1,23 gramos sobre centímetro cúbico. Muchachos, recuerden que cuando este exponente es negativo es porque era en el denominador, y generalmente en las respuestas y en los textos uno no escribe como quebrado, sino que lo eleva y le coloca el signo negativo. Ah, bueno, esto es como si tuviéramos gramos sobre centímetro cúbico, solo que en las respuestas y para escribir no se utiliza en forma de quebrado, sino en forma lineal. Bueno, ya tenemos la densidad aparente. Esto es importantísimo cuando veamos los planes de fertilización, porque si no, no somos capaces. Recuerden que estamos viendo todo esto es porque una de mis grandes frustraciones cuando salí como ingeniero agrónomo era que no sabía interpretar análisis de suelos, y he estado preguntando. Este fin de semana me encontré con unos compañeros que llevan 20 años en Florida y ¿viste? ¿A vos cuando saliste de la universidad, vos saliste a interpretar? No, yo no me acuerdo que nos hubieran enseñado a interpretar análisis de suelos. No nos enseñaron. Y si es lo que nos diferencia de las demás profesiones, ¿cómo no lo hacemos? No entiendo, no entendí. Por eso vamos a tratar nosotros de unir la mayor cantidad de herramientas posibles para hacer una interpretación bien asertiva. Habrán buenos, habrán malos, a uno le enseñan a conducir, pero hay buenos conductores, hay malos conductores, hay pésimos conductores, ¿cierto? Lo que vamos a tratar de hacer acá es una gran cantidad de herramientas que le permitan a usted, cuando tenga un análisis de suelos en la mano, hacer un análisis lo mejor posible. ¿Listo, Jorgito? ¿Dónde va? Ya, voy en la abajo. Abajo. Arriba, Abajo. arriba. Abajo, ¿dónde vas abajo, me? 3,146, bueno, ahí voy. Ah, vas por aquí. Eso. Bueno, perfecto. Listo, no hay problema. Padre, una pregunta, digamos, Sí. caso tal de que uno solo cuente con ese cilindrito de 10 de 20, se podría hacer, digamos, como una especie de escalerita, digamos, si yo necesito tener el dato entre los 15 y los 20, una especie de escalerita y lo puedo tomar ahí igual, o ya alteraría la muestra. En el mismo hoyito. En el mismo hoyito hacerle como una especie de escalerita para sacar de la parte que me interesa si solo tengo pues ese cilindrito. Sí, mira, inclusive hay unas personas que recomiendan, por ejemplo, cuando son estas profundidades de cítricos, vea, ninguno recomienda más de 40 centímetros. Primero porque la capa arable, o sea, la zona de absorción de 40 centímetros, eso ya de ahí para abajo es otra función, ¿listo? Y segundo porque es que hacer llegar, o sea, la idea de analizar esta zona de incidencia es que usted pueda lograr llegar con un fertilizante hasta allá. Sí. Entonces, a más de 40 centímetros es muy complicado llegar con un fertilizante. Entonces, mucha gente lo que recomienda es, vea, para estas zonas tan grandes hago un análisis de 0 a 20 y otro de 20 a 40. Entonces, aplica lo que usted acaba de decir. Podemos hacer un muestreo de 0 a 20, un cilindrito. ¿Listo? Y si uno es capaz con ese cilindrito de meterlo hasta abajo y llegar de 20 a 40, perfectamente es posible. Perfectamente es posible. Eso lo recomiendan mucho para frutales. Lo que pasa es que es poco práctico, pues uno hacerle dos análisis, porque luego ven y dice, bueno, ¿y cómo hago llegar a estos fertilizantes de 0 a 20 y que no me pasen de 20 a 40? No, eso es muy complicado, no es práctico. Muy bien, entonces ya tenemos esta primera medida, ¿entendido? ¿De acuerdo? Es una densidad y ese es el valor. Esa es una medida directa que nos va a servir para medir indirectamente esta cantidad que hay aquí. Entonces recuerden, esta zona de incidencia es un cilindro. La demarcamos como un cilindro. Ah, entonces venga. Lo que yo ando buscando es cuánto suelo hay aquí para que cuando a mí me llegue el resultado de los análisis de suelos, yo pueda decir, ah, mire, vea, en este poquitico, en esta muestra de suelo que yo mandé al laboratorio, hay tantos nutrientes. Entonces, en todo este suelo de incidencia del cultivo, entonces, ¿cuánto hay? Por lo tanto, yo de aquí debo de saber una masa.
¿Cuántos gramos de suelo, kilogramos, megagramos, la unidad que quiera, hay en esta zona de incidencia, de exploración de las raíces? Y como a mí no me han enseñado sin una sola fórmula, densidad aparente es igual a una masa sobre un volumen. No tengo sino una. Total, con esta tengo que ser capaz de saber cuál es esta masa que hay acá. Entonces, sencillo, despejo. ¿Cuál es el que me interesa? La masa. Entonces dejo quieta la masa. Masa es igual. Y este volumen que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, igual a densidad aparente por volumen. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tengo ya? ¿Qué dato tengo? Densidad aparente, que fue la que hallé. Entre otras cosas, muchachos, en la escala que dimos de densidad aparente, ese suelo es liviano, óptimo, pesado, ya va siendo pesado. ¿Cómo lo ven? Va siendo compacto. Ya va tirando hacia compacto, ¿sí o no? Porque recuerden la escala que vimos. Es que no estudian. Por eso es que es bueno dar el quiz a la entrada. El quiz, ¿sí o no? Recuerden esta escala, muchachos, recuerden. El óptimo está alrededor de 1. Por aquí hay una que es 0.8 y por aquí creo que dejamos uno de 0.2, ¿cierto? Aquí digamos que se mueven los suelos, digamos, óptimos, pero aquí ya van siendo suelos muy pesados. Y recuerden que los suelos pesados tienen... recordemos, cuando los suelos empiezan con unas densidades aparentes por superiores de 1,2, ya van siendo suelos pesados, suelos con problemas de aireación, con problemas de permeabilidad, que es otra propiedad que vamos a ver, de drenaje, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces retomemos. Yo necesito saber esta masa y solo tengo esta fórmula. Entonces, la masa es igual a la densidad aparente, que ya la medí con el cilindrito, y obviamente vuelvo a buscar el volumen, que no se sale de esta misma fórmula. El volumen es igual a pi por R2 por H. Entonces vamos a reemplazar acá. Masa es igual. ¿Cuánto vale la densidad aparente? 1,23. Aquí si la colocamos como quebrado, gramos sobre centímetro cúbico. ¿Que multiplica a quién? ¿Al volumen de quién? De mi zona exploratoria. Entonces vuelvo, pi es una constante, 3,1416 por R, que es el radio. ¿Cuánto es el diámetro aquí? 100. Entonces, si el diámetro es 100, el radio es 100 dividido 2, o sea, 50 centímetros, ¿correcto? Entonces, sería 50 centímetros al cuadrado, no aquí, sino acá arriba, por 50 centímetros al cuadrado por, ¿cuál es la altura? La zona exploratoria que dijimos que es de 35 centímetros, que coincide con la altura del cilindro. Muy bien. Esto sería igual a 1,23 gramos sobre centímetro cúbico, que multiplica, ¿cuánto dio esto, compañero? 274.000. ¿Cuánto? 274.890. 890, ¿qué? Centímetro cuadrado son centímetros cúbicos. Y entonces aquí ya vamos viendo que vamos bien, porque vamos detrás de una masa. Entonces cancelamos centímetro cúbico con centímetro cúbico y nos queda gramos. Muy bien. Eso significa que esto nos da ¿cuánto? 338.114,7. 114,7 ¿qué? Gramos. ¿Qué es esto? La masa, vamos a llamarlo de la planta. No, bueno, del suelo de la planta. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que en esta zona exploratoria que nosotros definimos, que era la gotera del árbol, todo el radio de la gotera del árbol, y una profundidad exploratoria de 35 centímetros, en esta zona
hay 338.114.7 gramos de suelo. Coloquemos aquí, gramos de suelo, ¿correcto? Gramos de suelo. Que la medimos indirectamente a través de haber medido la densidad aparente por el método del cilindro biselado. ¿Correcto? Jorgito, ¿cómo la vio ahí? No, Mela. Eso, muy bien, ese es el lenguaje actual, Mela. Vamos que ir adaptándonos. Bueno, coloquemos ese datico aquí. ¿Qué quiere decir? Esta masa de acá, esta masa es igual a 338.114,7 gramos de suelo. Perfecto. Este sí lo enfocamos bien, compañero. Está bien enfocadito, se ve bien. Ese dato es importante. Entonces ya podemos borrar aquí. Ya podemos borrar acá. Y esta es la operación que estábamos haciendo, ¿correcto? Recuerden que mientras nosotros estamos haciendo toda esta operación, hacemos el muestreo, los cálculos y todo, en el laboratorio de suelos están haciendo o procesando la muestra de suelos que mandamos al principio. Recuerden, por aquí vea, en el laboratorio de suelos, ¿correcto? Una muestra se puede demorar entre, no sé, 8 o 15 días, 20 días, dependiendo pues como del boleo. Está en 15 días hábiles. Más o menos, sí. Bueno, pasaron esos 15 días, usted hizo los cálculos y le mandaron el análisis de suelos. Vamos a hacer solo un ejercicio, solo un ejemplo, porque recuerden, esto es tema de suelos 2. Solo estamos viendo la practicidad de la utilidad de manejar este concepto de densidad. Vamos a hacerlo con partes por millón, una muy sencilla. Y vamos a hacerla con fósforo. ¿Listo? Entonces, del resultado del análisis de suelos, que ojalá sea de un muy buen laboratorio, ¿listo? Esta nos dice que en partes por millón de fósforo, por ejemplo, 18 partes por millón. Dice, 18 partes por millón de fósforo. Ese fue el resultado que le dio el análisis de suelos. ¿Qué me interesa entonces saber a mí? ¿Cuánto fósforo a partir de esto hay en la zona exploratoria? Esa es mi primera inquietud. Entonces, esta es muy sencilla. Como su nombre lo indica, son partes por millón. Entonces, hacemos una operación sencilla. Si en 1.000.000 de gramos de suelo hay el resultado 18 gramos de fósforo, porque son partes por millón, en 1.000.000 hay 18 partes. ¿Cuánto suelo tengo yo? En mi zona exploratoria tengo en 338.115, vamos a redondear, gramos de suelo. ¿Cuáles son estos gramos? Los que yo hallé en la masa de la zona exploratoria. En esos gramos, ¿cuánto fósforo hay? ¿Listo? Eso significa que X es igual a 338.115 gramos de suelo por 18 gramos de fósforo dividido 1.000.000 de gramos de suelo. Cancelamos gramos de suelo y gramos de suelo y ahí vamos viendo que vamos bien orientados, porque lo que necesitamos saber es gramos de fósforo. ¿Cuánto da esto?
¿Sí? O lo hacemos por paso si quiere. Bueno, ya esto lo usamos. Ya copiamos todo esto. Muy bien. Porque si no, le toca ver el video. Muy bien. Entonces esto sería, ¿cuánto da en el numerador? 6.086. Aquí da 6 millones arriba. Sí. Claro. 6 millones 086. 086 070. 070. ¿Qué unidades? Gramos de fósforo. Dividido 1 millón. Entonces, eso simplemente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sí, 6.1. Entonces, esto es igual a 6,086 gramos de fósforo, que lo podemos aproximar a 6,1 gramo de fósforo. ¿Qué significa entonces esto? Que en esta zona exploratoria de la planta de mi interés, del suelo, hay 338.114,7 gramos de suelo que contienen 6,086, o lo redondeamos, 6,1 gramos de fósforo. Hasta ahí vamos. ¿Correcto? Ya tenemos dos datos muy importantes. Uno del laboratorio de suelos, y a través de ese hallamos lo que hay en ese suelo o en esa zona exploratoria de mi interés. Por ejemplo, si es un cultivo, como les digo, perenne, donde las densidades son altísimas, como en el caso de las gramíneas, como en el caso de los pastos, de caña, que sigue siendo una gramínea, de leguminosas de altas densidades, soya. Entonces uno lo que hace es no muestrea una zona de interés, o la zona de interés prácticamente es una unidad conocida, una unidad de área conocida. Casi siempre entonces es 1 hectárea, o dependiendo del lote. Entonces uno ya no muestrea esta zonita a especie de cilindro para cada árbol, sino que simplemente muestrea y quiere saber cómo está una zona más grande, 1 hectárea, por ejemplo. Entonces uno ahí lo que haya es los contenidos por hectárea. Bueno. Entonces ahí ya el volumen no es el volumen del cilindro, sino un volumen de un cubo lado por lado por lado. Entonces, pero siempre con la misma fórmula. Densidad es igual a una masa que ocupa un volumen, o la relación entre masa y volumen. Perfecto. Ya tenemos un dato por el que estábamos buscando, la cantidad de nutrientes que tiene este suelo, esta zona exploratoria. Entonces digo yo, ahí sí, como diría don David, ¡mierda! Y entonces, ¿ahora qué hago con eso? O sea, ya sé cuánto hay ahí. Bueno, hay diferentes, digamos, propuestas para llegar, porque recuerden, al final lo que necesitamos saber es si tenemos que aportarle a ese suelo o no fósforo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una de las formulitas pues, que se propone para llegar a una recomendación más asertiva, aunque cuando veamos los dos vamos a ver que la fertilización es una constante correlación y calibración, ¿cierto? O sea, eso hay que estarlo calibrando cada vez. Bueno, entonces supongamos que nosotros vamos a utilizar esta formulita, y es que las necesidades del elemento es igual a los requerimientos de la planta o del cultivo menos los contenidos edáficos sobre la eficiencia del elemento por 100.
Este tema lo vamos a desarrollar bien en suelos 2, pero es una fórmula que puede llegar a funcionar. Es mejor tener una fórmula para hacer un cálculo que hacerlo empíricamente, pues, ¿cierto? Uno no estudia 5 o 10 años para ir a decir sin tener un proceso pues que lo respalde. Entonces vamos a hacer en este caso, el fósforo es igual a los requerimientos de la planta. Entonces, ¿cómo se hallan los requerimientos de la planta? Ahí es donde tenemos muchos vacíos, pero digamos que en literatura usted puede encontrar los requerimientos de muchos, de los cítricos, del café, de algunas plantas. ¿Listo? Para nuestro ejemplo vamos a hacerlo sencillo. Vamos a tener el dato de que nosotros para cada planta o que cada planta consume en su ciclo 15 gramos de fósforo. Ese dato lo sacamos de la literatura. ¿Listo? Menos ¿cuánto es lo que tenemos en nuestra zona de exploración? 6.1 gramos. 6.1 gramos. Tenemos 6.1 gramos de fósforo. Sobre la eficiencia del elemento, también esto es teórico y también hay muchas tablitas. En el caso del fósforo se habla que la más eficiencia que tiene el fósforo, si no es por ejemplo en un andisol, se habla del 20%. 20 por, entonces para eliminar ese por ciento lo dejamos en 100. ¿Correcto? ¿Cuánto se da esta operación? Entonces sería 15 menos 6.1 da 8.9. Listo, entonces 8.9 gramos de fósforo sobre 20 por 100. Finalmente, ¿esto cuánto nos da? 44.5. Listo, entonces son 44.5 gramos de fósforo. ¿Qué significa esto, muchachos? Que según esta fórmula que proponemos para este ejercicio, a esta zona, a esta planta en particular, para inferir sobre esta zona de exploración que evaluamos, debemos de adicionarle 44.5 gramos de fósforo. Hasta ahí ya vamos, listo. ¿Cómo la ve, Jorgito? En el campo donde es. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Usted llega y le adiciona 44.5 gramos de fósforo y eso no le reacciona. Hombre, hay que aumentar. O puede disminuir. Entonces, ¿qué hizo el ICA durante mucho tiempo cuando trabajaba? Ay, perdón. El ICA tiene un librito. El ICA tiene esa opinadera tan horrible. No, voy a bajar el opinador. El ICA tiene una tablita, tiene un librito que entre ellos lo critica mucho el profesor Raúl Zapata, porque el profesor Raúl Zapata le dice a uno, usted está todavía recomendando con la quinta aproximación. Profesor, y dígame qué otra hay, ¿cierto? Dígame qué otra herramienta hay, al menos para tener un punto de partida. No podemos decir que textos como la quinta aproximación sean lo último, pero hombre, al menos tenemos que tener una herramienta de partida de donde tener un dato. Entonces, ¿qué hacían en el ICA? Posiblemente hacían operaciones como estas y posiblemente encontraban este valor. Pero ¿qué hacían ellos? Montaban parcelitas, ¿cierto? Montaban parcelitas y en una colocaban el valor que encontraron, 44.5, y en otra colocaban un valor menos y en otra colocaban un valor más y empezaban a evaluar y iban calibrando hasta proponerle a las personas un valor aproximado para determinado cultivo en determinada zona. Un punto de partida es un punto de partida, mejor que nada. Muy bien, ya tenemos este valor, 44.5 de fósforo. Vamos a colocarlo por aquí. Entonces, requerimos 44.5 gramos de fósforo, ¿correcto? Pero resulta, muchachos, que este fósforo
no viene así de manera elemental, porque para tener fósforo así necesitaríamos como 1200 grados Celsius, nos morimos. Este fósforo viene como P2O5. Significa que nosotros tenemos que transformar este fósforo en P2O5. Después vamos a aprender cómo lo hacemos, pero por ahora no nos interesa, sino que lo dividimos por un factor que es 0.44. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Sería 44.5 dividido 0.44. 101.136. O sea que tendríamos 100, a ver, coloquémoslo aquí. 136, ¿qué? No, 101,136. 101,1 gramos de P2O5, ¿correcto? Pero resulta que ningún fertilizante viene puro. Entonces, como dicen los químicos, no hay nada puro. Entonces, nosotros tenemos que aplicarles un fertilizante comercial. Vamos a suponer que vamos a utilizar el MAP, uno de los tantos que hay, MAP. Eso se llama fosfato monoamónico, que lo vamos a ver también en suelos 2. Entonces, este fosfato es 12,610. Este es el grado del fertilizante. Significa esto que este P2O5 lo tenemos que dividir entre 0.61. Entonces dividamos 101,1 entre 0.61. 165,8 aproximadamente. 165,8 gramos de ¿qué? De 12,610. Este ya es el producto comercial, el que venden en las agrotiendas y todo este cuento, De ahí ya viene entonces la experticia o digamos que el sentido común, aunque el sentido común es el menos común de los sentidos, pero no le hace, ¿cierto? Es cómo distribuimos estos 165,8 gramos. ¿Qué significa esto? Que estos, mejor dicho, que las necesidades de esta planta en la zona exploratoria que yo analicé son de 165,8 gramos de MAP. Entonces ya usted puede decir, bueno, eso lo voy a distribuir en un año, lo voy a distribuir en 6 meses, dependiendo de, ¿cierto? de las condiciones. Ya eso es otro cuento que lo veremos en suelos 2. Pero finalmente, entonces mire lo importante, y es llegar a un dato de recomendación de un fertilizante soportado o sustentado con unos datos de campo que usted obtuvo desde su zona de importancia, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo llegar como conoce uno o ve, ¿cierto? Muchos técnicos que llegan a las fincas le han mandado a hacer el análisis de suelo a don Octavio. Don Octavio hizo el análisis de suelos. Ah, sí, doctor, véalo aquí. Ah, bueno, el análisis de suelos. Meten aquí. Bueno, don Octavio, ¿y qué? ¿Cómo va? Hay tinticos, sí, tan. Bueno, se va. Y al final, no, don Octavio, ¿sabe qué? Échele a eso 150 gramos de triple 15. Hombre, eso no es justo, ¿cierto? Para eso no estudiamos, ¿ya? Para hacer una recomendación sin ningún soporte, ¿listo? La idea es que usted coja su análisis de suelo, haga todo este procedimiento y al menos tenga un dato o una recomendación sustentado en datos de campo. Muy bien. Listo, ahí terminamos el primer video, la primera clase. Una pregunta como para no complicar el video. ¿Qué diferencia tiene?